En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro informativo teológico de la 60, la fe cristiana. Hoy ya con nuestro tema 31. Vamos a comenzar a hablar de los mandamientos de la ley de Dios, del decálogo en general y en particular del primero de los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Todos sabemos, en fin, o muchos sabrán, que el decálogo nos lo regaló nuestro Señor, se los dio a Moisés, se lo dio cuando el hombre podía haber llegado perfectamente con su conocimiento, con su razón, con su inteligencia, meditando que está mal robar, que está mal matar, que está mal robar a la mujer del prójimo, pero Dios con su misericordia quiso darnos este decálogo y así darnos las líneas fundamentales del comportamiento humano, de la ética humana, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ha enseñado que para salvarnos necesitamos cumplir los mandamientos, vivir los mandamientos. De hecho, se lo preguntaron a Jesús. Un día un joven le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué he de hacer para ir al cielo? Cuenta San Mateo, capítulo 19. Jesús respondió: si quieres entrar en la vida eterna, si quieres ir al cielo, guarda los mandamientos. Y a continuación Jesús le cita algunos de estos mandamientos, sobre todo los referentes al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús enuncia estos preceptos junto con los que ya había hecho referencia al amor de Dios, ¿no? Estos dos forman los 10 mandamientos: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo, como uno mismo, por amor a Dios. También estos 10 mandamientos se pueden dividir en dos grandes secciones, porque los 3 primeros se refieren directamente al amor de Dios y los 7 siguientes se refieren al amor al prójimo, ¿no? Estos 10 mandamientos, te decía hace un ratito, expresan la sustancia de la ley moral, de la ética, del amor, de la manera que tiene que comportarse el hombre. Entonces, esta ley moral natural es una ley que está inscrita en el corazón de todos los hombres, ¿no? Cuyo conocimiento, es verdad, se ha oscurecido como consecuencia del pecado original. Después de ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, quedó esa concupiscencia, ese desorden, esa inclinación al mal y por lo tanto también ese oscurecimiento de esta ley moral natural. Y por eso también fue uno de los motivos por el que Dios quiso revelar los mandamientos. Dios nos ha revelado muchas cosas. La revelación con mayúscula, revelar, quiere decir quitar el velo, son las manifestaciones que Dios ha hecho, como lo que Dios nos ha contado sobre sí mismo. Nos ha dicho muchas cosas, y también sobre las verdades referentes a la salvación. Y de estas verdades hay verdades naturales, como los mandamientos, a las que uno podría haber llegado a conocer con su inteligencia, y hay otras verdades que son sobrenaturales, que superan completamente al entendimiento, y son los misterios. Nosotros nunca podríamos haber llegado a conocer que Dios es uno y trino, uno en 3 personas, y tantos otros misterios, ¿no? Como el misterio de la Eucaristía, como el misterio de la virginidad de María, en fin. Entonces Dios nos revela estas verdades naturales y verdades sobrenaturales. Las ha revelado tanto en el Antiguo Testamento como después Jesucristo. Con Jesucristo se llega al culmen de la revelación. Y la Iglesia lo que hace es custodiar esta revelación, que fundamentalmente se encuentra depositada en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y en la tradición que existe en la Iglesia. Algunos de estos mandamientos establecen qué es lo que se debe hacer, o sea, mandan algo positivo, por ejemplo, santificar las fiestas, ¿no? Y algunos otros marcan qué es lo que está mal, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que es ilícito, como por ejemplo matar a un inocente. Estos últimos indican algunos actos que son intrínsecamente malos, que siempre son malos, por más que la intención sea buena, por más que las circunstancias en las que se realizan sean buenas, por más que los motivos o ulteriores intenciones son siempre malos. De hecho, nos dice
San Pablo en su carta a los Colosenses. Marcos, me olvidé de presentarte. Hoy no nos acompaña Mariano, está Marcos en los controles, que también quiero pedir, Marcos, si vos me podés ayudar con la lectura. Léeme este texto del tercer capítulo de los Colosenses. Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos solo como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección cuyo impulso interior es el amor. Perfecto. O sea, por ejemplo, el mandamiento no matarás contiene la llamada no solo a respetar la vida del prójimo, sino también a promover su desarrollo, a fomentar su enriquecimiento. Los mandamientos de alguna manera es como un guardarrail en un camino de cornisa o precipicio. Nos marcan un límite, ¿no? Pero justamente el no matar es el límite máximo. Justamente la caridad hay que vivirla de un modo extremo, procurando justamente el bien del prójimo. Incluso, ya lo vamos a ver, el amor sano y bueno a uno mismo. Uno también tiene que cuidar su cuerpo, ¿no? Por amor a Dios, por amor a los demás. No solo está mal el suicidio, también está mal justamente el no cuidarse cuando justamente uno tiene que poner los medios para estar sano, para los demás, por Dios, etc. Entonces no se trata de prohibiciones que limitan la libertad, son luces que muestran el camino del bien y la felicidad. Son una guía clarísima para encontrar la paz, la alegría, la felicidad. Quien se sale de este camino, quien rompe el guardarrail del mandamiento, lo que hace es justamente llegar a un lugar donde no hay ni paz, ni alegría, ni felicidad, porque ofender a Dios y dañar al prójimo, por ejemplo, eso siempre deja en el corazón del hombre una gran tristeza, porque va directamente contra su naturaleza y contra la voluntad de Dios. Bueno, el primer mandamiento. Entonces, el primer mandamiento es doble, decíamos, porque es el amor a Dios y el amor al prójimo por amor a Dios. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Le preguntaron a Jesús. Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, dice Jesús. Entonces, este amor se llama caridad. Caridad. Y con este mismo término se designa también la virtud teologal, tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y la caridad justamente es el acto de amor a Dios y a los demás por Dios. Esta caridad es un don, un regalo que Dios nos hace, infunde el Espíritu Santo a quienes se han hecho hijos adoptivos de Dios. Esa caridad que se nos ha dado ha de crecer, hay que cultivarla, hay que fomentarla a lo largo de toda la vida, con esos dones que nos va dando el Espíritu Santo y también con nuestra cooperación, con nuestra buena voluntad, con nuestra docilidad al Espíritu Santo que quiere hacer de nosotros un santo. Esta santidad no es otra cosa, lo repetimos, que la plenitud de la filiación divina y de la caridad. También puede disminuir la caridad por el pecado. El pecado venial la disminuye. Y puede incluso llegar a perderse. O sea, uno rompe esa relación de caridad con Dios, con el pecado grave, con el pecado mortal, con la pérdida de la gracia santificante. O sea que entonces, la caridad tiene un orden. Dios, los demás, por amor a Dios, y también uno mismo tiene que quererse, por amor a Dios y amor a los demás. Veamos entonces primero el amor a Dios. Amar a Dios como hijo comporta, en primer lugar, elegirle como fin último de todo lo que hacemos. Esto puede ser una buena oportunidad ahora para decir, Señor, yo quiero que mi actividad sea para darte honor, gloria, alabanza. Quiero que mi actividad sea agradecimiento. Quiero hacer las cosas no por amor propio, no por vanidad, sino por amor a vos, por amor a los demás y con afán de servicio. Entonces, actuar en todo por amor a Él y para su gloria. Ya lo dice 1 Corintios 10. Léeme, Marquitos, acá. 1 Corintios 10, 31. Un gran consejo. Ahora Marcos está grabando. Hoy hemos tenido un día difícil con la grabación porque la tecnología nos está jugando un poco en contra. Bueno, todo esto se ofrece a Dios y lo que puede parecer una contrariedad
nos está sumando para la vida eterna porque uno ofrece el sacrificio de la contrariedad, de la contradicción, en fin, como ofrece también la alegría y ofrece la cruz, todo. Ya comáis, ya bebáis, cualquier cosa, bueno, para la gloria de Dios. Deo omnis gloria, Señor, para vos toda la gloria. Y lo dice también, para Dios toda la gloria, no va a haber un fin superior a este. Por eso, queridos amigos, aprovechemos ahora para renovar nuestra buena intención en nuestro quehacer, en nuestra tarea, en nuestra labor. Rectificar la intención. Señor, las cosas las quiero hacer por vos, para vos, con vos, para tu gloria. Entonces, ningún amor se puede poner u oponer o poner encima al amor a Dios. Yo me acuerdo cuando tenía 6 años, ¿no? Y tenía mis clases de catecismo, y decíamos, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, y yo me planteaba, bueno, pero yo lo quiero a Dios más que a mi mamá. Planteo a los 6 años, ¿no? Que todavía quizá alguno se lo pueda hacer. Bueno, pero yo quiero más a mi mamá o a Dios. Después alguna vez me explicaron y me dijeron, pero por ejemplo, si suponte vos en el remoto caso, ¿no? Rarísimo, ¿no? Pero si tu mamá te enviara o te mandara algo que es contra la ley de Dios, vos ahí a quién obedecerías primero. No obedecería a Dios. Es muy raro que, en fin. Pero bueno, en ese caso uno está diciendo, bueno, estoy amando más a Dios, estoy amando sobre todas las cosas. Lo que pasa es que evidentemente el amor sensible a alguien muy cercano y muy querido, ¿no? A veces es más comprensible que un amor al Señor, que también tiene que ser sensible, porque el amor a Dios no es solo intelectual, no es solo racional, también tiene que ser con todo el corazón. Pero es más difícil amar al Señor con todo el corazón que a veces a personas muy queridas y muy cercanas. Entonces no hay más amor que el amor. No puede existir un verdadero amor que no excluya o postergue al amor de Dios. Por eso también hay que pedirle al Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame a poner mis amores en mi corazón en orden, ¿no? Que a veces también pueden desordenarse y ocupar un lugar que no corresponde, ¿no? Uno que está fanatizado con las cosas materiales. A veces, no puede ser que la tecnología ocupe tu primer lugar en el corazón. Es una cosa buena, útil, pero no está en primer lugar. Y otras cosas. Segundo, cumplir la voluntad de Dios con obras. Obras. No todo, léeme el capítulo 27 de Mateo, por favor. Segundo, Marcos. Perdón, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perfecto. Entonces, esto nos manifiesta que el amor es con obras. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es que seamos santos, que sigamos a Cristo, que cumplamos los mandamientos. San José María, en su libro Camino, me vas a leer este punto, Marcos, nos dice, ¿quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Cumplirá también cuando exige sacrificio, no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, entonces la santidad justamente es cumplir la voluntad de Dios, cumplir el deber, hacer las cosas con amor. Por otro lado, la caridad pide corresponder a su amor por nosotros, corresponder. Tanto nos quiere Dios, tanto nos da Dios, tanto nos ayuda Dios, como nosotros no vamos a corresponder. Tenemos que ser agradecidos. Él nos amó primero, nos ha creado libres y nos ha hecho hijos suyos. Y justamente es el pecado lo que rechaza el amor de Dios, pero Él, sabemos, nos perdona siempre vuelve a entregarse. En este caso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, nos envió a su Hijo como víctima. O sea que nuestro amor siempre es respuesta, porque es el Señor el quien ha tomado la iniciativa. Me amó, dice también San Pablo, y se entregó por mí. Corresponder a tanto amor exige de nosotros una total entrega de cuerpo y alma. Bueno, renovemos entonces nuestro deseo de que efectivamente, ¿no?, decir aquello que dice el dicho, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. O sea, no solo de palabra sí también, porque hay que manifestar el amor de palabra, pero también con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestras buenas obras. Entonces, no es un sentimiento necesariamente, a veces el sentimiento no acompaña tanto. El amor tiene parte de sentimiento, pero también tiene mucho de voluntad, tiene mucho de esfuerzo. Entonces, el amor a Dios busca el trato personal con Él. Este trato
es la oración y alimenta a la vez el amor. Le preguntaba hace poco a uno de los chicos, donde yo soy capellán, bueno, ¿y vos con Dios qué onda? Bueno, rezo un poco a la noche, bien. Y durante el día, ¿estás sintonizado? O sea, ¿Dios en qué frecuencia está en tu día? ¿Te acordás alguna vez de Él? ¿Compartís una buena nota, una mala nota, un gol? Dios está, y a veces no está tanto, ¿no? ¿Y eso qué hay que hacer? Y bueno, tratar de poner un poco el esfuerzo, meterlo a Dios en nuestra vida, involucrarlo, que esté al lado nuestro, haciendo lo que estamos haciendo, con Él, por Él y en Él, ¿no? Esa presencia de Dios, eso es ser contemplativo también en medio del mundo. Ora comáis, ora bebáis, todo con Dios, para Dios. Puede manifestarse de diversas formas la caridad. Por un lado, la adoración. Léeme, Marcos, ¿qué es la adoración? Es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. ¿Qué más? Es la actitud más fundamental de la religión. ¿Qué más? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Muy bien. ¿Cómo adoramos? Y con la palabra también, la adoración al Santísimo Sacramento, por ejemplo, cuando vamos a honrar a la Eucaristía especialmente. Y esta adoración a Dios libera las diversas formas de idolatría. O sea, a Dios lo adoramos. El pecado de idolatría es adorar a otras criaturas o a otros dioses. Bien, Marcos, la acción de gracias. Porque todo lo que somos y hacemos lo hemos recibido de Él para darle gloria. ¿Qué dice 1 Corintios 4? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? Como si no lo hubieras recibido. Bien, ya lo dice el dicho también español, es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, en fin, nosotros que queremos ser personas bien nacidas, vamos realmente a agradecer a Dios y agradecer también a tantas personas que conocemos que tantas cosas buenas nos han hecho. Otra manifestación es la petición, que tiene dos modos, o dos formas hay de pedir. Uno, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras omisiones, por nuestros errores. Y por otro lado, la petición, pero de ayuda, que puede ser para nosotros mismos o para los demás, también para la Iglesia y para la humanidad entera. Estas dos formas de petición se manifiestan claramente en el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a nuestras ofensas. Esta petición del cristiano está llena de seguridad porque hemos sido salvados por la esperanza, porque es un ruego filial por medio de Cristo. Dice la Escritura, si algo pedís al Padre en mi nombre, os lo concederá. Decía el Señor, si un hijo le pide a un padre pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una víbora. En fin, y nosotros que no somos tan buenos o somos malos, cuando alguien nos pide algo, cuando alguien que queremos, uno es capaz de darle todo, a alguien que quiere mucho, ¿no? Bueno, cuanto más nuestro Padre Dios. O sea que este amor también se manifestará en el sacrificio. ¿Qué es, Marcos, el sacrificio? Es el ofrecimiento a Dios de un bien sensible, en homenaje suyo, como expresión de la entrega interior de la propia voluntad, es decir, de la obediencia a Dios. El sacrificio hoy tiene unas notas negativas, parece que sacrificarse es algo negativo, pero el amor está muy ligado al sacrificio. ¿Cuánto se sacrifica una madre por su hijo? Está enfermo y se pasa días al pie de la cama. ¿Cuánto se sacrifica un buen novio por su novia y un marido por su mujer? ¿Y cuánto uno como amigo está dispuesto justamente a entregarse? O sea, lo que lleva el amor es a la entrega. El amor llega justamente al sacrificio, al darse. Cristo, de hecho, nos redimió con el sacrificio de la cruz, dándonos hasta su última gota de sangre como manifestación de amor y como perfecta obediencia al Padre. Por eso los cristianos, como miembros de Cristo, podemos corredimir, o sea, colaborar con Jesucristo en la obra de redención cuando aprovechamos el sacrificio, cuando llevamos la cruz. Nosotros estamos colaborando y ayudando a las personas a irse al cielo cuando sabemos tomar nuestra cruz, la cruz que Dios ha querido para cada uno. Entonces, la oración y el sacrificio constituyen el culto a Dios. Un culto que se llama de latría, o también de adoración. Es distinto del culto que reciben los santos, que se llama dulía, culto de dulía, o la Santísima Virgen, que se llama de hiperdulía. Pero de latría o adoración, solo Dios. Y el acto de culto por excelencia es la misa. Qué pena me da que la gente no conozca con mayor
profundidad el valor enorme que tiene la misa, porque conociéndola la aprovecharía. Es una catarata de gracia de Dios que llega, que uno puede aprovechar tanto. En fin, nosotros los sacerdotes tenemos también la misión de hacer una gran catequesis sobre la misa, ¿no? Para decirle a las personas, bueno, se están perdiendo algo maravilloso. Este amor a Dios debe manifestarse también en la dignidad del culto. Qué bueno que las iglesias estén limpias, que los sagrarios estén brillantes, que los vasos sagrados donde se celebra la misa, el copón, el cáliz, sea realmente algo digno, por amor a Dios. Una vez le preguntaron a San José María por qué le gustaba que los vasos sagrados con los que se celebraba la misa tengan cierta riqueza. Y él decía, bueno, el día que un novio le regale una bolsa de cemento a su novia, yo le voy a dar lo mismo a Dios. Pero mientras un novio le quiere regalar a su amada algo valioso, ¿no? Algo de oro, un diamante, bueno, yo voy a tratar de darle lo mejor a mi amor, que es Dios. En el libro Camino dice, aquella mujer que en casa de Simón el leproso en Betania unge con rico perfume la cabeza de Jesús. ¿Se acuerdan? Y Judas dijo, bueno, pero con ese perfume vale 30. Y Jesús agradece, ¿no? Esa manifestación de amor de aquella pecadora que rompe el frasco y unge los pies, la cabeza del Señor, ¿no? O sea que todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco para ofrecerle a Dios. La fe y la esperanza. Entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios está vinculado a la caridad, a la fe y a la esperanza, a las tres virtudes cardinales. La fe, esperanza y caridad son estas tres virtudes que se dirigen especialmente a Dios y que son infusas, las da Él. La mayor es la caridad, que da forma y vida a la fe y la esperanza, de modo semejante como el alma le da la vida al cuerpo. Pero la caridad presupone en esta tierra la fe, porque solo puede amar a Dios quien le conoce, y presupone que también la esperanza de que le dará los medios para ser feliz, los medios para alcanzar la salvación. Marcos, léeme acá qué es la fe. La fe es un don de Dios, luz en la inteligencia que nos permite conocer la verdad que Dios ha revelado y asentir a ella. Eso, la fe es creerle a Dios. O sea, Dios se ha manifestado, yo le creo lo que me dice. Porque le creo, incluso hay cosas que le creo aunque no las pueda entender, como los misterios. Esto implica dos cosas. Uno, creer lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha manifestado, ¿no? Y también creer a Dios mismo, que lo ha revelado, confiar en Él. Por eso no hay ni puede haber oposición entre fe y razón. Si hay oposición entre fe y ciencia, es porque la ciencia es incorrecta o la fe no es verdadera, ¿no? Pero tiene el mismo origen, el mismo fin, el mismo creador. Siempre la fe y la razón, la fe y la ciencia tienen que ir paralelas, de la mano, son complementarias. Por eso la formación doctrinal, el saber lo que Dios ha revelado, el conocimiento de la teología, es importante para alcanzar una fe firme. Hay mucha gente que pierde la fe porque tiene una fe muy superficial o tiene una casa construida sobre arena, entonces viene el viento, la tormenta y la fe se viene abajo con una desgracia, cuando debería estar firme, ¿no? Incluso ante los momentos de dificultad en la vida, que son muchas veces, ¿no? Entonces, esta vida de fe es una vida apoyada en la fe y coherente con ella. La fe la tenemos que conocer, la tenemos que amar y tenemos que vivir conforme a ella. Marcos, la esperanza, ¿qué es la esperanza, Marcos? Es un don de Dios que lleva a desear la unión con Él, en la que se encuentra la felicidad, confiado en que Dios nos dará la capacidad y los medios para alcanzarla. Gracias. Entonces, la esperanza es confiar en Dios que Él me va a ayudar, no me va a dejar solo. ¿Cuál es el pecado contra la esperanza? La desesperanza. No, a mí no me ayuda ni Dios, ¿no? O la presunción, decir, yo no necesito de Dios, yo me alcanzo a mí mismo, me alcanza solo, yo puedo solo. Un pecado por defecto y otro por lo contrario, ¿no? Defecto es la desesperanza, por exceso es la presunción. Entonces los cristianos hemos de estar alegres en la esperanza porque si somos fieles nos aguarda la felicidad eterna del cielo, la visión beatífica. Dice Romanos, si somos hijos, también herederos, si herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que con Él perezcamos o padezcamos para ser con Él también glorificados. Morir con Cristo para resucitar con Él. Esta vida cristiana en la tierra es un camino de felicidad.
sea, lo volvemos a repetir. Los mandamientos son el camino a la felicidad, a la alegría, a la paz, al tener ganas de vivir. El que no vive los mandamientos, el que no cumple la voluntad de Dios, el que se aparta por el pecado, por la vanidad, por la soberbia, llegará, digamos, al desamor, a la soledad, se convertirá, digamos, en un freezer en su corazón, se congelará. Entonces, y la esperanza, Marcos, ¿qué decimos de la esperanza? Hace conscientes de que vale la pena jugarse la vida entera, trabajar y sufrir por amor para llevar delante de los designios de Dios, para corredimir. Y cuando a veces justamente en la vida se pone cuesta arriba o es difícil, bueno, vale la pena, porque justamente yo espero, mi vida no termina acá en la tierra, acá estoy de paso, soy peregrino, lo importante viene después, es un precalentamiento para el verdadero partido. Bueno, y los pecados entonces contra el primer mandamiento son los siguientes. Por un lado, los pecados contra la fe es el ateísmo, los que niegan a Dios, el agnosticismo diciendo, bueno, Dios existe pero a mí no me interesa para nada, el indiferentismo, bueno, yo vivo a mi manera, el hereje, el que niega alguna de las verdades de fe, el apóstata, el que dejó justamente la fe, el cismático, el que no quiere obedecer a la iglesia y al papa. También es contrario al primer mandamiento poner voluntariamente en peligro la propia fe. Por ejemplo, las lecturas, si uno no tiene mucha formación, no conviene meterse en lugares donde justamente puede allí perder la fe. Mucha gente que ha empezado con el yoga, la meditación trascendental, el budismo, con poca fe, al final puede ser succionado por esa otra fe, ¿no? Por esa otra creencia. Por eso hay que estar preparados para estas lecturas, ¿no? Bien. Pecados contra la esperanza. Entonces lo decíamos, la desesperación. Y por otro lado, la presunción, que es el extremo opuesto, que es pensar que la misericordia divina perdonará los pecados sin mi esfuerzo, sin mi conversión, sin mi contrición, sin necesidad del sacramento de la penitencia. Y también es contraria a esta virtud poner la esperanza de felicidad última en algo fuera de Dios. O sea, la verdad que es muy triste poner toda la esperanza en algo que no sea Dios, porque va a ser un fracaso al final. Marcos, léeme los pecados contra la caridad. Cualquier pecado contrario a la caridad, pero directamente se opone a ella. El rechazo de Dios y también la tibieza, no querer amarlo con todo el corazón. Perfecto. Y son contrarios, o sea, pecados al culto de Dios, el sacrilegio, la simonía. Simonía es pagar por temas espirituales como los sacramentos, cierta práctica de superstición. ¿Leer el horóscopo es pecado? No, si uno lee el horóscopo como que lee los chistes, no. Ahora, si uno cree que efectivamente la vida depende del horóscopo y se angustia, y bueno, por lo menos allí pecado es, no sé si es gravísimo, pero quizás es más tontería que otra cosa, ¿no? Pero la superstición, la magia negra, que es contar con los malos espíritus o demonios, el satanismo, etcétera, esos son pecados contra el culto. Bien, el amor a los demás por amor a Dios. Entonces, el amor a Dios debe comprender el amor al prójimo, lo dijimos. ¿Qué nos dice San Juan? Léeme por favor Marcos, primera carta, capítulo 4, versículo 19-21. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Esto es bastante claro, ¿no? O sea, no se puede decir que se quiera a Dios y aborrece al prójimo. O sea, lo lógico es que uno vea a los hijos de Dios como tales. Y ellos se merecen justamente por ser hijos de Dios. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. No se puede amar a Dios sin amar a los demás hombres creados por Él, a su imagen y semejanza, y llamados a ser hijos suyos por la gracia sobrenatural. O sea que hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. Vivir la caridad. Portarse como hijo de Dios, como Cristo. El amor a los demás tiene como regla el mandamiento nuevo. Léeme, Marcos, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. O sea que nos deben conocer a nosotros por el amor a Dios. En esto nos deben reconocer a los cristianos, por el amor que nos tenemos. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para que podamos amar como hijos de Dios con el amor de Cristo. Dar la vida por los demás,
dice San José María Escrivá de Balaguer en su libro Ver Crucis, dar la vida por los demás, solo así se vive la vida de Jesucristo y nos hacemos una misma cosa con Él. Ver en los demás hijos de Dios, en Cristo. Cuando hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Querer para ellos su verdadero bien, lo que Dios quiere que sean santos y por tanto felices. La primera manifestación de la caridad es el apostolado, o sea, llevar la gente al Señor, llevar la gente a Cristo, llevar la gente a la felicidad del conocimiento del amor. También lleva a preocuparse por sus necesidades, comprender, o sea, hacer propias sus dificultades espirituales, materiales, saber perdonar, ser misericordioso. Todo esto está vinculado a la caridad. Ya lo dice San Pablo, la caridad también es paciente, es amable, no es envidiosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Esto es realmente una síntesis de cómo tiene que vivir el cristiano, ¿no? Una síntesis que no es fácil, pero a esto apuntamos y esto queremos todos, ¿no? También es una manifestación de la caridad la corrección fraterna, que es corregir al otro. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto, con afán de que mejore. Porque si no, de alguna manera nos estamos convirtiendo en cómplices si no les decimos, mirá, me parece que estás echando talco fuera del nene, digamos, no podés hacer las cosas de esta manera. Cambiá, pensarlo, en fin, siempre, después el otro, con toda libertad, hará lo que quiera, pero uno por caridad, con cariño, siendo también muy delicados, porque cuando se corrige, habitualmente la gente se pone muy a la defensiva. A mí no me gusta nada que me corrijan porque es una soberbia enorme, ¿no? Por eso si lo hacen de un modo tranquilo, sencillo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero ayudarlo, porque a veces la gente tiene maneras de ser que no se da mucha cuenta. En cambio, si uno se lo dice, lo ayuda para que se corrija. Bueno, entonces el amor a uno mismo por amor a Dios. Entonces también hay que amarse a uno mismo por amor a Dios, no por amor propio ni por vanidad. Este precepto de la caridad menciona también el amor a uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De que hay un recto amor a uno mismo por amor a Dios, que lleva a buscar para uno mismo lo que Dios quiere, ¿no? Que es la santidad y por tanto la felicidad. No tiene nada que ver con el egoísmo, con la vanidad o con la soberbia. Es poner la propia voluntad por encima de la de Dios, el egoísmo, la vanidad, la soberbia, ¿no? O poner el propio interés como primero y principal, por encima de los demás. En cambio, el recto amor a uno mismo no se puede dar sin lucha contra el egoísmo. El verdadero amor a uno mismo lucha contra la vanidad, la soberbia, el egoísmo. Y comporta entrega, abnegación, lucha. Léeme por favor Marcos, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno, estas palabras del Señor son muy, pero muy claritas. Por eso el hombre no puede encontrar su propia plenitud, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, la bibliografía fundamental es el Catecismo de la Iglesia, en este caso los números 2064 a 2132. También recomendamos de Benedicto XVI la encíclica Deus Caritas Est del año 2005, también de Benedicto XVI la Spe Salvi sobre la esperanza del 2007, la vida de fe, que es una homilía de San José María también. Y bueno, Dios mediante, entonces, la semana que viene continuaremos con los mandamientos. Vamos a ver el segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios. Ahora me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.